tardes, buenas noches, buenos días, mis amigos extraterrestres de Marte. Este otro Rodríguez Portentini de la presenta. Hoy voy a hablar desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Esta nació en los años 60, producto de la alianza entre los países árabes y nuestro país, Venezuela, con el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, que es el principal fundador de la OPEC, junto con Arabia Saudita. Después se incorporaron Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, otros países. Ecuador ya estuvo, pero ya no está. Otros países, en Nigeria, Noruega, si no falla la memoria, Irán, Irak, todos estaban en la OPEP. La OPEP, por muchos años, se volvió un oligopolio para defender los precios de petróleo para, para que los países productores tuvieran precios altos frente a las transnacionales. En 1967 la OPEP tuvo un enfrentamiento con Estados Unidos por el embargo petrolero, embargaron el embargo petrolero árabe a Estados Unidos y se nacionalizaron el canal de Suez, toda una serie de políticas anti-yanquis de los árabes contra Estados Unidos por su apoyo a Israel en la guerra de los 7 días y en la guerra del Yom Kippur. Eso fracasó. Actualmente Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, ha prometido que para cuando él termine su gobierno, Estados Unidos de Norteamérica va a dejar de depender del petróleo de los árabes y de Venezuela. Por lo tanto, la OPEP en aquella época, por cada 90 o dominaba en los 60 entre el 50 y el 80% del mercado petrolero, y ahora no lo domina. La OPEP ahora domina menos del 30% y Estados Unidos de Norteamérica es el primer país productor y exportador del mundo y está exportando petróleo y ha tumbado los precios que se contaron en la década del 2000 en $100, ya están bajando a 50. La OPEP en los años 60, como dije anteriormente, logró subir los precios producto del oligopolio, del cártel que es la OPEP, y logró hacer que los países del Medio Oriente y Venezuela tuvieran buenos petroleros, fuertes expansiones fiscales y mucho populismo. Arturo Lapete dijo muchas veces que había que sembrar el petróleo, que el petróleo tenía que servir de apalancamiento para, 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 para financiar la industria, la agricultura y el comercio. Los gobiernos de Acción Democrática y COPEI lo intentaron, los países árabes lo hicieron también, todo el mundo lo hizo, pero lamentablemente el esfuerzo de Acción Democrática y COPEI y todos los gobiernos que vinieron después de, de, de Betancourt es destruido por la revolución bolivariana. Es lamentable en el estado de Venezuela. Bueno, es todo por este momento. La OPEP es un oligopolio, un cártel que trata de defender los precios del petróleo, que provocó una recesión enorme en Estados Unidos durante los 70 y 60 por que los precios subieron y la economía entró en esta inflación. Ya de la inflación les voy a dedicar un programa entero a la inflación para que entiendan por qué Estados Unidos tuvo que crear la Agencia Internacional de Energía para enfrentarse a la OPEP. Y luego, con el paso de los años, las subidas del petróleo, los ciclos del petróleo de altas y bajas, han hecho que los gringos con su tecnología saquen el petróleo de esquisto y ya lo están sacando de las piedras y están sacando petróleo y exportando y están tumbando el precio para evitar que los países como lo ven sigan manipulando la oferta. Ellos ya Estados Unidos es el principal productor del mundo y exportador. Los países árabes no tienen problemas, tienen reservas, hicieron ahorros, tienen todos fondos de estabilización macroeconómica, que es lo que se planteó aquí con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y no se pudo hacer. Arabia Saudita tiene 700 mil millones de dólares en Estados Unidos, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Oman tienen 300 mil y 400 mil millones de dólares cada uno en los países en Estados Unidos. Sus jeques estudian en Inglaterra, hablan inglés, todos tienen miles de millones de dólares invertidos
Estados Unidos. El Medio Oriente está invirtiendo en Estados Unidos porque sabe que es el principal mercado del mundo y tiene que hacerlo para mantener sus ahorros y multiplicar el dinero del petróleo. Lamentablemente Venezuela se planteó después de muchos años, en la década de los 90, crear un fondo de estabilización macroeconómica como en Noruega. Noruega es un país que es estable, que tiene un fondo de estabilización macroeconómica. Cuando los precios del barril de petróleo suben, se guarda una parte ahí y cuando el barril de petróleo baja, se saca el dinero para cubrir déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago y se cubren los déficits con el dinero ahorrado en el fondo de Nigeria, de Noruega, en el fondo de estabilización macroeconómica. Lamentablemente Venezuela intentó sembrar el petróleo, en el primer gobierno de Cabanel se creó el Fondo de Inversión de Venezuela para sembrar el petróleo, el segundo gobierno se intentó crear el Fondo de Estabilización Macroeconómica, pero se sembró el petróleo a media. Esto produjo un gran populismo muchas veces en Venezuela y producto de ese populismo de Hugo Chávez al gobierno, las exportaciones no tradicionales de Venezuela cuando en 1998, cuando Hugo Chávez llegó, eran 30% no petroleras y 70% petroleras. Hoy en Venezuela el 97% del ingreso de divisa es por petróleo y el barril está cayendo y eso está ocasionando el default y la inflación. La deuda externa, como ustedes saben, que tienen Venezuela y América Latina, fue contraída precisamente en los años 70 y 80 porque este, los países árabes se llenaron de petrodólares, que el barril de petróleo subió a 36 y a 41 dólares entre el 74 y el 73, 1973 y 74, y fueron, depositaron inmensas cantidades de dólares en los países de Estados Unidos buscando los intereses. Fue cuando los Estados Unidos de Norteamérica decidió que como un banco funciona dando créditos para pagar los impuestos de los ahorristas, de los árabes, vinieron a América Latina, sobornaron a los presidentes de las instituciones autónomas, de todas las empresas del Estado, no en Venezuela, toda América Latina cayó en la deuda externa porque compraron a los funcionarios. ¿Pero por qué los compraron? Porque había empresas públicas. Los privados no tenían problemas porque eran privados y eran sus empresas. Los compraron porque había empresas públicas, porque toda América Latina cayó en el populismo, lo que llama el Banco Interamericano de Desarrollo la década de los 80, la década perdida. Y fue la década de los controles del populismo y la década de la deuda, donde Brasil decretó la moratoria, donde Argentina tuvo que firmar el Fondo Monetario con el Fondo Monetario con Menem, vino la caja de conversión. Fue la década que dio paso al inicio de los paquetes neoliberales en los 90, que fue la gran década de América Latina, gracias al FMI y al Banco Mundial, de los programas de privatización, liberalización, libertad de comercio y apuntalamiento de las reservas internacionales con el FMI y la derrota indiscutible del marxismo, no solo el marxismo, sino el populismo del idiota latinoamericano, como lo llama Carlos Alberto Montaner, de la gente que cuenta cuentos chinos como Chávez y Kirchner, de la teoría de la independencia, de la CEPAL, todo ese tipo del marxismo populista y del socialismo populista, que no es el verdadero, que yo les hablaré del socialismo liberal en un próximo programa y de la democracia cristiana en otro próximo programa. Muchas gracias, que Dios de bien de los bendiga. Les habló doctor Rodríguez Puentina de Lares, presentó, este, esperando que les haya gustado y lo que me falta por decir es que la OPEP ya está derrotada. La OPEP va a tener muchos problemas en los próximos años si no se ahorra. En Venezuela se creó el fondo el FONDEN, Fondo de Desarrollo Nacional, y se comió 180.000 millones de dólares que no sabe dónde está. Fondo chino, fondo ruso, fondo bielorruso, y no hay nadie que responda por el dinero. Se perdieron más de 20.000 millones de dólares en empresas de maletín con el control de cambio y estamos así, lamentablemente. Les habló todos los días con el Día de Lares. Muchas gracias. Y mis amigos extraterrestres de Marte, ya saben que Venezuela se intentó sacar el petróleo.